La noticia llegó como una grieta en la mañana, fina, silenciosa, pero suficiente para dejar pasar la luz. Clara estaba junto a la ventana de la cocina, la taza todavía humeante en la mano, cuando el hilo de mensajes se apiló en su teléfono y una foto alcanzó la mesa como una piedra. Alejandro, con la sonrisa que le había prometido para siempre, posaba en una terraza con Lucía. Bajo la imagen, la leyenda de un perfil público anunciaba que ella era su verdadera esposa. No dijo más, no hizo falta. La palabra verdadera perforó el aire de la casa, y Clara sintió cómo el café se enfriaba sin que ella lo notara. Los niños jugaban en el salón. Mateo, con un camión de plástico, cruzaba la alfombra con solemnidad. Abril se apoyaba en la pata del sofá, balanceando las piernas. La voz de Clara, cuando llamó a Alejandro, fue una cuerda tensada, común, sin aspavientos. Él respondió desde la habitación con la misma calma. «Ya voy», dijo. Su tono no traicionó nada, pero el silencio que siguió a su palabra fue un mapa que Clara leyó en diagonal. Ella dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, como quien esconde un espejo roto. En la cocina, la luz entraba oblicua por las persianas. Clara observó las migas de pan sobre la encimera, la huella aceitosa donde Alejandro apoyaba la taza las mañanas de trabajo, la foto enmarcada con su boda en la balda. Todo aquello parecía no pertenecer al lugar donde ahora alguien más había depositado su nombre públicamente. Un olor a pan tostado, espeso y cálido, se mezclaba con un gusto metálico en su boca, el sabor de la traición, que no es una cosa dulce ni dramática, es un sabor seco, que reseca la lengua y obliga a tragarlo. No hizo ruido, apagó la radio y dejó que la casa siguiera con sus rutinas. Se vistió con la misma tranquilidad de siempre y salió con los niños al parque. Fingir que no había visto la noticia era un acto de precisión. Lo hizo con la calma de quien controla cada músculo, moviéndose en la vida como si el mundo fuera una habitación ya conocida. Había una decisión tomada en sus entrañas, una decisión que no necesitaba palabras. No iba a mostrar el temblor en la voz, no iba a ofrecer a nadie la facilidad de catalogarla como víctima desesperada. Fingir no saber sería su primer movimiento, pero fingir no era su misión, era estrategia. Antes de que la historia se precipite hacia la confrontación, hay algo que quiero pedirte. Si esta historia te interesa, quédate hasta el final y suscríbete al canal para no perder los próximos relatos que hablan de verdad y recuperación. Si te ha pasado algo parecido o conoces a alguien que necesite escuchar esto, deja un comentario y comparte. Un gesto pequeño puede ser una red para alguien que se siente sola. Clara recibió la tarde como quien recoge piezas. En el estudio donde trabajaba, entre pantallas y muestras de tejidos, puso a un lado el proyecto del que dependían varios clientes y cerró la puerta para no ser interrumpida. Allí, en su lugar de trabajo, con el olor a tinta y a papel, su rabia era una herramienta fría. No gritó, no discutió sobre el destino de las cosas públicas. Empezó a revisar. No solo había la foto con la leyenda, había un hilo de pequeñas señales que, como migajas, podían llevar a un rastro. Correos duplicados, pagos extraños registrados en la tarjeta conjunta, mensajes eliminados del teléfono que de algún modo quedaron en las notificaciones del banco. Clara no era detective, pero era una diseñadora que había aprendido a encontrar patrones donde otros veían ruido. No le importaba la venganza como espectáculo, su objetivo no era humillar. Su venganza, si así quería llamarse, tenía la precisión de una palabra bien colocada. Exponer la verdad, ordenar su vida según sus propios términos, recuperar la voz que alguien había intentado arrebatarle. En la intimidad de su pensamiento, repitió una frase que no había dicho en voz alta. No voy a permitir que me definan por lo que él decidió fuera de casa. Eso bastó para que la planificación comenzara. Esa misma noche, mientras Alejandro dormía con la tranquilidad de quien cree que un error es solo eso, un malentendido que no cambia la foto de su vida, Clara abrió el cajón donde guardaba los álbumes. El viejo álbum familiar, con las esquinas gastadas, tenía en la portada una etiqueta en letra que parecía de otra vida: recuerdos. Miró las imágenes con la mirada de quien busca faltas en un cuadro, fotografías que mostraban a la familia en vacaciones, a su propia sonrisa junto a Alejandro, ojos jóvenes que confiaban. Y en uno de los rostros de las fotos, la suya sobre todo, empezó a entender la distancia que se había ido formando, silenciosa.
Al día siguiente, sin dramatismo, convocó a una de sus amigas más cercanas, Nora. Se encontraron en un café donde la luz entraba en rectángulos sobre las mesas. Nora le ofreció una sonrisa que no cuestionaba. Ella sabía cuando una mujer estaba a punto de tomar las riendas de su historia. Conocía las señales en la postura, en la manera de sostener la taza. «Cuéntame», dijo. Clara le contó lo imprescindible, la foto, la leyenda, el contrato emocional roto. No pidió consuelo, pidió lealtad y una red. Nora estrechó su mano por debajo de la mesa como quien aprueba un pacto de secreto. Le ofreció ayuda práctica, vigilar a los niños si hiciera falta, acompañarla a hablar con Miguel, su tío, que vivía 2 calles más abajo y que tenía la costumbre de guardar papeles donde nadie miraba. El movimiento se convirtió en tejido. Las amigas de Clara, Sara, Lucía, otra Lucía, no la amante, y Marta, entraron en escena con discreción y firmeza. No eran un coro de drama, eran manos que propiciaban la rutina para sostener la gravedad, Le llevaron comida hecha en tardes de conversación íntima, le ayudaron a cambiar llaves, a reconfigurar contraseñas de cuentas, a crear coartadas que parecían pequeñas obras de normalidad. La sororidad no fue solo palabra, fue logística, compañía y un espejo donde Clara pudo verse en calma. La primera confrontación no fue en voz alta. La planeó en la sala mientras los niños jugaban y Alejandro veía noticias sin interés. Invitó a su cuñado a cenar, a Miguel. Miguel, que había sido una presencia ambivalente en la familia, apareció con un sombrero viejo y una voz que se parecía a la de los secretos, temblorosa en la confesión. Ella lo había elegido a propósito. Su tío era el guardián de papeles viejos, de facturas antiguas, de cartas que la familia guardaba en un cajón bajo llave. Miguel siempre había tenido la costumbre de intentar proteger a quienes quería, y esa protección había incluido omisiones. En la cocina, con la lámpara encendida y el olor a guiso suave, Clara dejó que Miguel se sienta como en casa. Le habló del proyecto importante que tenía en el trabajo, habló de los niños, de las pequeñas cosas, hasta que logró que Miguel bajara la guardia. Por fin, con la voz afónica y el pulso acelerado, él dejó caer una frase que Clara había esperado oír. «Hay cosas que no dije. Pensé que estaba haciendo lo mejor». No precisó más. Clara no reaccionó con ira. La calma tomó la forma de una mirada sostenida, templada. «¿Qué cosas?», preguntó ella. Miguel se debatió. Su estómago lo traicionó. Se tocó el bolsillo donde, hacía años, llevaba una carta envuelta en papel amarillo. Era la carta que había resguardado de su madre, quizá por lealtad, quizá por miedo. Contenía nombres, fechas, confesiones. Clara había oído hablar de esa carta en murmullos de sobremesa, en risas acalladas. Ahora, la posibilidad de abrirla era como quitar la tapa de una olla a presión. Sabías que saldría vapor y algo de olor, pero no la intensidad. Miguel terminó por admitir que, entre silencios y pactos, había guardado más de lo que había dicho, que había visto movimientos en la casa de Alejandro que no tenía la valentía de nombrar, que había escuchado conversaciones en las que se mencionaba a otra mujer, que había preferido el silencio a romper lo que él llamaba la paz del hogar. Su voz se quebró en fragilidad y arrepentimiento. Clara no escupió reproches. La escena fue, otra vez, de movimientos contenidos. Ella lo miró y supo que la traición no era una cosa de colores simples. Había capas de complicidad familiar y de miedo que habían permitido que algo creciera a la sombra. Miguel ofreció la carta con manos que parecían más viejas de lo que su edad anunciaba. La envuelta era modesta, con la caligrafía de alguien que había querido esconder la tinta en vez de exponerla. Pero antes de abrirla, Clara decidió que debía tener certezas concretas sobre Alejandro. No iba a dejar que la carta sola dictara su respuesta. La carta era una pieza del rompecabezas, necesitaba que todas las piezas encajaran. Así que inició una investigación silenciosa, no una persecución escandalosa. Revisó facturas, fechas de viajes, comprobantes de cenas que no figuraban en la agenda familiar, correos cruzados con la firma que le sonó a mentira. Encontró reservas de hotel en fin de semana que habían sido atribuidas a viajes de trabajo, detectó llamadas nocturnas que se disimulaban con el tono de la oficina,
Nada de esto era prueba de amor, pero era evidencia de un patrón que se correspondía con la foto pública. El descubrimiento más doloroso no fue la foto, ni las llamadas, fue un gesto simple que encontró en la pestaña de una cuenta compartida, un pago fijo a nombre de un alquiler cuyo contrato no estaba a su nombre. Ese pago sostenía, como un eco, la idea de otra vida paralela. Clara sintió que su respiración quedaba comprimida por un peso en el pecho. No habría espectáculo, habría verdad. En las noches, cuando los niños ya dormían y la casa se hundía en un silencio de relojes, Clara repasaba los nombres y las fechas como si fueran notas musicales que debía reproducir con exactitud. Vio el álbum familiar de nuevo y lo cerró con suavidad. Allí, entre las fotos, apareció un espejo pequeño, con la superficie ligeramente empañada por el tiempo. Clara lo sostuvo y se miró. No se reconoció del todo. La mujer de las fotos parecía otra que había vivido una continuidad distinta. Ahora, en el reflejo, sus ojos eran más duros, pero no vacíos. Había algo en esa dureza que anunciaba la decisión. No se trataba de venganza por venganza, sino de reencuentro. La confrontación pública, cuando llegó, fue prevista con la frialdad de una coreografía. Alejandro, convencido de que podría navegar la tormenta con excusas y promesas, apareció en la cena familiar que Clara organizó en tono de normalidad para que sus conocidos y vecinos no sospechasen de nada. Había velas, una mesa dispuesta con esmero, los niños con caras de premio, invitados que no sabían de qué se trataba el temblor que Clara llevaba dentro. Lucía, la otra, no estaba invitada. Ella ya había cumplido su función en la escena social que Alejandro había alimentado. Clara se sentó frente a Alejandro con una serenidad que en la práctica dolía más que la palabra alta. En su bolsillo, un papel, la orden de los hechos que ella, como una directora invisible, iba a ejecutar. No necesitó alzar la voz para que la conversación adquiriera foco. Alejandro trató de sonreír, de colocar comentarios ligeros, pero su sudor delató la tensión. Durante la cena, Clara habló de la familia, de proyectos en los que él había participado, de los viajes que se aplazaban por trabajo. Hizo preguntas simples, directas, y con cada una dejó que él respondiera. Observó su lenguaje corporal, midió sus pausas, guardó sus respuestas como pruebas en su memoria. Afuera, la noche era un manto con brillo de faroles. En el salón, la luz cálida contrastaba con la frialdad de algunas palabras. Cuando la ocasión requirió claridad, Clara no gritó, habló en silencio. Llamó a Alejandro a la sala contigua con una excusa banal. Quería que viera una foto del trabajo de los niños. Una vez a solas, cerró la puerta con una calma que fue más terrible que cualquier estruendo. Él, con la respiración precipitada, trató de adelantarse con negativas y promesas. «No sé de qué hablas», dijo, queriendo poner distancia entre la imagen que había publicado y la mujer que ahora le sostenía la mirada. Clara puso la foto sobre la mesa. No era la foto del momento vergonzante, sino una imagen antigua, de ellos en otra etapa. Miró la foto y luego a él, sin preguntar. «¿Sabes lo que duele más que la foto?», preguntó ella en voz baja. «Que en mi casa hagamos como si no pasara nada, que el silencio sea la lengua oficial». No hubo gritos, solo el sonido del reloj y las palabras que caían como piezas de un mecanismo. Alejandro trató de enmendar, se ofreció a hablar, a explicar, a prometer. Clara dejó que hablara. Tomó nota de las evasivas, de las explicaciones vagas. Todas ellas quedaban documentadas en su memoria y en su libreta. No se trataba de un tribunal público, era un examen privado, donde ella controlaba las preguntas. Si Alejandro quería salir de la noche con su reputación intacta, debía ofrecer algo más que disculpas. La tensión escaló hasta una frase que Clara había esperado, porque en la historia que se escribe en pequeñas traiciones siempre hay un momento en el que el infiel espera clemencia. «Es que me sentía solo». Una frase pobre, utilizada como argumento para justificar el daño causado. Clara la dejó flotar en el aire, la mascó sin tragarla y la devolvió en forma de pregunta, fría y precisa. «¿Y Lucía?», dijo ella, «¿qué lugar tiene en esta soledad que describes?». Él, falto de creatividad moral, intentó minimizar, no es lo que parece, pero las manos le temblaban. Clara decidió entonces que la mejor manera de romper la mentira no era el escándalo sino la limpieza de la verdad.
Le dijo que no quería su confesión pública, quería indicios, nombres, fechas, pruebas que ella pudiera cruzar. Le pidió que no le pidiera perdón como quien pide paz, sino que le diera transparencia, porque la transparencia era el primer paso hacia otra cosa, una posible reconstrucción o una separación sin estridencias. Cuando salió de la habitación, Clara supo que había plantado la semilla de la rendición y también la de la protección de su propio territorio. No buscaba destruir a Alejandro socialmente, buscaba recuperar su vida y la de sus hijos con la menor exposición posible. Pero necesitaba saberlo todo, sin dramatismos, sin llamadas airadas a familiares, solo control y el orden de la verdad. La investigación la llevó a lugares que estaban dentro de la casa, la agenda de Alejandro, papeles que alguien no había querido quemar, el viejo cajón de la mesita de noche. Allí encontró una tarjeta de una clínica veterinaria con fecha de hace meses, un recibo de una cena de una dirección que Clara reconocía por las fotos que él había subido, un billete de avión sin justificación clara. Cada pequeño hallazgo estrechaba el círculo. En el trabajo, dedicó una tarde a cruzar horarios y ver quién podía haber sido testigo de algún movimiento. No reveló sus intenciones, solo recogió datos. Fue Miguel quien, en otra de las citas que se programaron como si fueran casuales, aportó la pieza que faltaba, una carta que alguien, tiempo atrás, había escrito y dejado sin enviar. Miguel le entregó la hoja con la mirada temblorosa y la certeza de quien ve en un papel la llave de una caja fuerte emocional. Al sostenerla, Clara notó el peso del papel, la tinta un poco corrida por el tiempo. Era la carta de una madre a su hijo, una nota que hablaba de culpas antiguas, de decisiones que habían marcado el hogar. Entre líneas, insinuaba que algunos secretos familiares habían servido para esconder otras tensiones, otras uniones, que nunca salieron a la luz. Clara sintió que la carta abría una ventana hacia algo aún más insondable. No solo había traición en su matrimonio, sino una red de omisiones que se remontaba a generaciones. La idea le heló la nuca. ¿Cuánto de lo que había vivido como normal estaba construido sobre silencios y pactos? ¿Cómo reconfigurar la verdad en una familia que había decidido no mirar? No era una venganza personal la que ahora dirigía su ánimo, era una exigencia de honestidad. Llegó a comprender que para poder decidir sobre su vida necesitaba saber de dónde venían las razones que habían permitido la infidelidad. Miguel, al ofrecérsela, abrió la puerta a algo que podía destruir mitos, pero también liberar. Clara lo tomó y posó la carta en la mesa del estudio, bajo una luz que hacía que las palabras parecían más duras. La noche antes de leer la carta, Clara no durmió, se sentó frente al espejo, observó su rostro con el gesto de quien estudia la geometría de sus rasgos. Había en su mirada una mezcla de cansancio y determinación. El espejo devolvía una claridad que ella había ido perdiendo en pequeños compromisos. La carta era un riesgo y una oportunidad. Abrirla sería ir hacia un lugar sin retorno, donde algunas certezas de la infancia podrían desmoronarse. Aún así, decidió que no podía posponerlo más. Si la verdad iba a doler, prefería que el dolor fuera el precio de la libertad. Cuando por fin tomó la carta entre las manos, el papel crujió con un sonido viejo. La casa estaba en silencio. Afuera, la ciudad respiraba con su ritmo, ajena a la intimidad que en ese momento cambió el curso de una familia. Clara empezó a leer en voz baja, como si al pronunciar las palabras pudiera administrarlas mejor. El contenido no era explosivo en lo inmediato, no era una confesión de adulterio explícita, sino una red de frases que hablaban de decisiones tomadas por miedo, de alianzas familiares, de nombres dados en susurros. Entre esas líneas, sin embargo, apareció una referencia directa, un encuentro, una fecha, un lugar que conectaba a Alejandro con Lucía. El aire se volvió denso. Las palabras escritas en tinta empezaron a conformar un relato que hacía a Clara retroceder y avanzar al mismo tiempo. No era la carta de una amante, era la carta de una mujer que describía cómo, en un momento de soledad, su hijo había encontrado consuelo en otra compañía. La carta no buscaba juzgar, buscaba explicar. Pero para Clara, explicar no era lo mismo que perdonar. Al terminar la lectura, algo en su pecho se fracturó en silencio. No hubo gritos ni lágrimas desordenadas, hubo una liberación contenida que se pareció a un respiro largo. Entendió entonces que la verdad, lejos de ser una herramienta de venganza, era la materia prima con la que construiría su vida. Podía elegir reconstruir junto a él si él aportaba honestidad y si ella, con la ayuda de su red, decidía dar ese paso.
O podía elegir otra cosa: el cierre, la independencia, el reencuentro consigo misma y con sus hijos sin la sombra de una mentira sostenida. Esa noche, Clara no divulgó la carta. La guardó en un sobre y lo enterró bajo la almohada dentro de un cajón, no por esconderla, sino por marcarla como el inicio de un proceso. Su plan ya no era meramente táctico, era ético. Iba a exigir transparencia, iba a proteger a sus hijos de la exposición, iba a recuperar su trabajo y su voz, y sobre todo, iba a rodearse de la sororidad que la sostenía. Amigas que no juzgaban, Miguel que había confesado, su madre y su padre, a quienes debía enfrentar con preguntas que no eran acusaciones sino búsqueda. La historia, sin embargo, no terminaba ahí. La carta era una pieza, la publicación otra, las concretas pruebas de pagos y llamadas otra. Clara sabía que la lectura había sido el clímax de un ciclo interior, ahora venía la parte externa. Hablar con su madre y su padre, enfrentarse a Alejandro con la evidencia completa, decidir sobre la custodia de los niños si la transparencia no llegaba. Tenía por delante noches de conversaciones, papeles por ordenar, una reputación que proteger sin recurrir a la venganza pública y, sobre todo, la necesidad de enseñarle a Mateo y Abril que la verdad, aunque dura, es siempre un acto de cuidado. Antes de seguir, quiero recordarte: si esta historia te está atrapando y quieres acompañar el desenlace, suscríbete y activa las notificaciones. Si conoces a alguien que necesita escuchar historias de reconstrucción y sororidad, comparte este relato. Tu apoyo ayuda a que lleguen más voces que hablan de verdad y recuperación. La mañana siguiente amaneció fría y clara, como si el mundo hubiese decidido limpiar el aire tras la tormenta. Clara se organizó con la precisión de alguien que ha decidido que su vida será un proyecto sobre el que ella tiene la última palabra. Llamó a su madre y arregló un café. Era hora de pedir respuestas donde antes había habido silencios. Aquella era su verdadera venganza. No un espectáculo, sino la reconstrucción de sí misma como protagonista de su propia historia. La carta, el espejo, el álbum, la red de amigas y la frialdad de sus decisiones componían un mosaico de revelación y de nacimiento. Clara se sentía más libre por cada verdad descubierta. No porque las verdades fueran un alivio instantáneo, sino porque le daban herramientas para elegir. Sabía que lo que venía después requeriría coraje, diálogo con Alejandro, posibles acuerdos legales y la conversación con sus padres sobre tiempos de silencio que ya no podían sostenerse. Pero sobre todo, sabía que en ese proceso no estaría sola. La historia debía seguir su curso. Había llegado el momento de dar el paso decisivo, reunir las pruebas, las palabras y el valor para hablar con Alejandro una vez más, no como quien acusa, sino como quien exige una vida basada en la honestidad. Clara recogió la carta, la colocó en un sobre, tomó su abrigo y salió al amanecer con los niños hacia la escuela. Afuera, la luz cortaba el aire y parecía prometer que después de la revelación siempre hay un espacio para empezar de nuevo. Dejó a los niños en la puerta de la escuela con la calma que da la rutina, esa calma que no es ausencia de tormenta, sino un acuerdo provisional con el mundo. Mateo abrazó su chaqueta, April levantó la vista con la naturalidad de quien aún no entiende las grietas de los adultos. Clara les besó la frente, les recordó recoger a la misma hora y vio en sus ojos una confianza pequeña que le pesó y le dio fuerza a la vez. Cuando el portón se cerró tras ellos, sentó la cabeza contra el volante del coche y respiró hondo. Era como si hubiese sostenido el aire demasiado tiempo, y al soltarlo, todo quedara un poco más claro. Pasó por caza para coger el sobre con la carta y las fotografías. No eran muchas, un puñado de pruebas, nada sensacionalista, solo lo suficiente para sostener una conversación honesta. Las colocó sobre la mesa en línea como si fueran piezas de un mapa. Llamó a Ana y a Violeta. Quería que estuvieran cerca, no para que intervinieran, sino para que la acompañaran después, para que la sostuvieran con su presencia cuando todo aquello dejara de ser un asunto íntimo y se convirtiera en la nueva cartografía de su vida. Sus amigas llegaron en silencio, con termos de café y ojos que no ponían juicios, solo compañía. Prepararon juntas una lista de prioridades: protección de los niños, ordenar papeles, consulta con un abogado y una decisión sobre la convivencia inmediata.
Clara habló con su madre por teléfono. Le explicó con palabras medidas que necesitaba tiempo para pensar, que no quería que los niños vivieran con una atmósfera de duda. Sus padres ofrecieron su casa como punto de encuentro con los niños si fuera necesario. La voz de su madre fue un ancla. No le dijo lo que tenía que hacer, le recordó que no estaba sola. De alguna forma, esa cortedad de sermón la tranquilizó. Había alguien que la cuidaba sin exigirle espectáculo. A mediodía fue a ver a un abogado que le había recomendado una amiga. La oficina tenía ese olor neutro a papeles y té que parecen proteger secretos. Le explicaron los pasos básicos, medidas cautelares si fuera necesario, cómo empezar un expediente de separación si ella así lo decidía, y la importancia de documentar todo sin precipitarse a subirlo a ningún sitio público. Le ofrecieron un plan no para castigar, sino para ordenar, para que las decisiones que tomara estuviesen amparadas y no fueran la reacción de un día de furia. Clara asintió sin prometer nada. Lo que quería, más que un plan legal, era mantener la dignidad de su casa mientras ordenaba su salida. Por la tarde, antes de volver a casa, llamó a Lucía. Necesitaba saber si la otra mujer mantendría su palabra de distancia o si por el contrario aquello seguiría. Lucía respondió con voz temblorosa. Dijo que había hablado con su madre, que se iba a marchar unos días a la casa de la playa de una tía, que no quería hacer más daño. Clara la escuchó y no sintió alivio inmediato. La palabra irse era al mismo tiempo confesión y huida. Le pidió a Lucía que mantuviera la distancia y que respetara a los niños, que no intentara comunicarse con ellos ni con Alejandro en ese periodo. Lucía aceptó, llorando. No era la absolución que Clara hubiera imaginado, pero era un paso mínimo. Llegó la tarde y la casa olía a pan recién hecho. Alejandro había dejado la cena preparada alguna vez por costumbre, no por rutina. Clara sintió el latido de la urgencia. Decidió que la conversación tenía que ser a solas, sin niños, sin testigos. Llamó a sus padres y les pidió que recogieran a Mateo y Abril antes de que Alejandro llegara del trabajo. Quería que las palabras que pronunciaría fueran solo para dos adultos que, hasta hacía poco, habían compartido intimidad y obligación. Cuando la puerta se abrió, él entró con la costumbre de quien cree que todo sigue igual. Traía la corbata floja, la mirada de haber pasado un día más y una ligera sonrisa de quien aún imaginaba que la casa era su refugio inapelable. Clara lo esperaba en el salón, sentada y erguida, con el sobre la mesa entre los dos. No había gritos en su voz, no había procedimientos, solo una calma entregada a la precisión. «¿Qué ocurre?», preguntó Alejandro, con esa mezcla de sorpresa y fastidio que precede a la negación. Clara le tendió la carta sin dramatismos. Alejandro la tomó, la hojeó, y en su rostro la coraza pasó de la indiferencia al intento de explicar todo con un gesto, una disculpa que parecía tramposa y una pretensión de que todo era un malentendido. Se sentó en el sofá como quien busca respirar sin ver el abismo, y comenzó a hilvanar versos de arrepentimiento a medias, promesas a medias, la clásica petición de espacio para recomponer lo que había fallado. Ella le habló en frases precisas, sin insultos ni súplicas que lo nivelaran a una víctima. Le dijo lo que había visto, lo que había probado, la conversación con Lucía, la carta. Le habló del daño a los niños, de la manera en que la confianza se había roto y de su necesidad absoluta de transparencia. Le propuso opciones concretas, terapia de pareja con reglas claras y con seguimiento, la posibilidad de que Alejandro probase a restablecer la convivencia bajo pautas que ellos definieran y con la supervisión de un profesional, o, si no había voluntad real, optar por una separación ordenada que protegiera a los hijos y que evitara el espectáculo público. Alejandro, que hasta entonces había intentado domar la situación con halagos y promesas, cambió de táctica. Empezó a apelar a la historia, a los años compartidos, a los proyectos, a esa cosa que los matrimonios usan como arma de manipulación cuando se ven acorralados. Dijo que no quería perder a su familia, que había sido un error, que la atención perdida en casa lo había llevado a buscar fuera. Sus palabras eran sinceras en alguna parte, interesadas en otra. Clara oyó, distinguió y mantuvo su postura. «No te pido que elijas ahora», dijo ella con voz que no vaciló. «Te pido honestidad y medidas concretas. Quiero saber si estás dispuesto a dejar esa relación por completo y a empezar a reparar aquí, o si vas a seguir dividiendo tu vida.
Si vas a quedarte, lo harás con transparencia y con límites claros. Si no, lo haremos de otra manera, pero los niños no vivirán en un lugar donde la mentira sea normal. Hubo un silencio que duró lo que pesan las palabras. Alejandro miró el sobre, después a Clara. Por primera vez en mucho tiempo, se le vio desorientado. Su orgullo, que había sostenido muchas de sus decisiones, se resquebrajó ante la firmeza de ella. No fue una rendición hermosa, fue un despeñadero de justificaciones que, por primera vez, no lograban levantar un muro. Le pidió tiempo, le pidió una oportunidad, le imploró que no lo echara a la calle ni llevara el conflicto ante otros. Clara le respondió con un límite inquebrantable. No habría humillación pública, no habría venganza, pero tampoco tolerancia a la duplicidad. Le propuso un plazo breve para decidir acciones concretas, asistir a terapia, cortar todo contacto con Lucía, permitir una revisión de su teléfono si ella lo pedía, comenzar un proceso conjunto de reparación. Y dejó claro algo más: si no había cambio real en ese plazo, iniciarían la vía de separación legal que garantizara la estabilidad de los niños. Alejandro juró que intentaría, que lo haría todo, pero su voz llevaba todavía atajos viejos. Clara no necesitaba la grandilocuencia de la promesa, necesitaba hechos. Por eso pidió, sin teatralidad, una prueba: que esa misma noche no enviara mensaje alguno a Lucía, que cortara cualquier posibilidad de contacto. Le propuso un plazo breve para decidir acciones concretas, asistir a terapia, cortar todo contacto con Lucía, permitir una revisión de su teléfono si ella lo pedía, comenzar un proceso conjunto de reparación. Y dejó claro algo más: si no había cambio real en ese plazo, iniciarían la vía de separación legal que garantizara la estabilidad de los niños. Alejandro juró que intentaría, que lo haría todo, pero su voz llevaba todavía atajos viejos. Clara no necesitaba la grandilocuencia de la promesa, necesitaba hechos. Por eso pidió, sin teatralidad, una prueba: que esa misma noche no enviara mensaje alguno a Lucía, que cortara cualquier posibilidad de contacto. Le pidió además que por el bien de los niños y para evitar decisiones impulsivas, se quedara fuera de la casa hasta que ella considerase prudente la convivencia. Fue una medida que no buscaba la expulsión violenta, sino un espacio de orden. Cuando Alejandro comprendió que aquella petición no era una humillación, sino una condición de respeto, rompió en una mezcla de orgullo y rabia que terminó, sin estruendos, en resignación. Se marchó a un hotel cercano esa noche. No fue un gesto heroico ni una caída, fue, sobre todo, el primer gesto con consecuencias. Clara observó la puerta cerrarse y sintió que algo pesado se desplazaba de su pecho. No había triunfo, solo un paso adelante. Esa noche, reunida con Ana y Violeta, planearon lo inmediato: cambiar cerraduras si era necesario, hablar con el colegio para asegurar la rutina de los niños, recopilar documentos importantes. No porque Clara quisiera hacer la lista de la destrucción, sino porque quería construir una red organizada donde sus hijos no se sintieran responsables de la tormenta. Llamó a su terapeuta y pidió cita para los tres: para ella, para Alejandro si aceptaba, y para los niños si los profesionales lo estimaban conveniente. En la mañana siguiente, la ciudad ya no tenía la indiferencia de siempre. Algunos vecinos miraban con curiosidad, otros desviaban la mirada para no formar parte de murmullos. Había cartas anónimas que llegaron a su buzón, algunas con reproches, otras con consejos. Clara las leyó con una distancia nueva. Sabía que cualquier camino tendría observadores, pero no permitiría que eso definiera su decisión. Durante aquella semana se sucedieron conversaciones, con los padres, con el abogado, con el director del colegio. Hubo días de calma aparente y momentos en que las promesas de Alejandro sonaban a eco. Él volvió a casa algunas veces a buscar ropa, a hablar con la intención de reparar, y en otras parecía perdido, haciendo promesas que el viento llevaba. Clara evaluó cada gesto con precisión clínica. Su corazón sabía que todavía había ternura por el hombre que había sido compañero, pero también entendía que el amor no subsistía solo de recuerdos y buenos deseos, necesitaba pruebas de que la lealtad había vuelto. Un domingo, cuando los niños jugaban en el parque con la despreocupación que Clara tanto envidiaba, recibió una llamada que no esperaba. Lucía había regresado de la casa de la tía. Quería hablar una vez más, cerrar lo que quedaba por cerrar.
Clara aceptó. No buscó venganza ni montaje, quería que aquel capítulo tuviera punto final con verdad y límites. Se encontraron en una cafetería tranquila, una mesa en la esquina donde el ruido quedaba amortiguado. Lucía venía sin maquillaje excesivo, con la expresión de quien ha recibido lecciones que cuestan la juventud. Pidió perdón en voz baja, pero también confesó que había querido aquello por sentirse vista. Clara la miró y, con la dureza que da la claridad, le dijo que el perdón no obligaba a la confianza, y que lo prioritario era el bienestar de los niños. Lucía asintió, prometió no volver a acercarse. No fue un acto de misericordia espectacular, fue un acuerdo sobrio, distancia y la certeza de que los daños se reparan con respeto. Y luego, un jueves por la tarde, llegó la conversación definitiva que Clara sabía que tendría que dar. Había recogido los papeles, había hablado con su abogado, había definido lo esencial, un plan para los niños, un calendario de visitas si la separación se hacía efectiva, y la posibilidad de que Alejandro recuperara un lugar en la casa solo si cumplía una serie de pasos demostrables. Al abrir la puerta, con la carta en la mano y la claridad en la voz, supo que no buscaba humillar, sino cerrar. Iba a ofrecerle a Alejandro una última oportunidad con términos que no negociarían la verdad. Respiró, apoyó la palma sobre el pomo de la puerta, y antes de entrar al salón donde él esperaba sentado con la expresión cansada de quien sabe que nada será igual, pensó en lo que más quería proteger: las risas de Mateo y Abril, esos retazos de infancia que no debían ser trofeos en un conflicto. Abrió la puerta, y con el sobre en la mesa entre los dos, comenzó a hablar. «He leído todo», dijo Clara, depositando el sobre en el centro de la mesa, como si fuera un talismán que marcara el límite entre lo que fue y lo que podrá ser. Su voz no buscó dramatismo, tenía la fría precisión de quien ha medido cada palabra antes de pronunciarla. Alejandro la miró con los ojos que ya no sabían si pedir clemencia o excusa. Había en ellos una mezcla de cansancio y sorpresa, como si no hubiera calculado que ella llegara con mapas y condiciones en vez de furia ciega. «No se trata de castigar», continuó ella, «se trata de proteger a Mateo y Abril. He hablado con el abogado, he hablado con el colegio, voy a poner en marcha un plan de seguridad para los niños y un calendario de visitas que será revisado por profesionales. Si quieres recuperar un lugar en esta casa, tendrás que cumplir pasos concretos: terapia individual, terapia familiar con los horarios fijados por mi psicóloga, comprobantes de los encuentros y, sobre todo, el cese definitivo de cualquier contacto con Lucía y con quienes puedan vulnerar a la familia». Alejandro dio un paso hacia la mesa, extendió la mano, casi en súplica, y luego la retiró como si la suya hubiera perdido autonomía. «Lo haré, Clara», dijo, «haré lo que haga falta, lo juro». Las palabras le sonaron huecas a Clara, no por crueldad, sino por la memoria de promesas previas. Ella no necesitaba juramentos, necesitaba pruebas registradas. «Los juramentos no me sirven», replicó, «necesito hechos. Quiero que firmes un compromiso escrito que incluya las fechas de las terapias y tu aceptación de un régimen de visitas supervisadas durante 6 meses. Si no cumples, presentaré la demanda de separación con las medidas que protejan a los niños y no habrá más discusión. No voy a permitir manipulaciones ni condicionamientos». El silencio que siguió fue un cuarto entumecido donde cada palabra era una pequeña chispa. Alejandro tomó el sobre, lo abrió, hojeó los papeles con manos que temblaban en un temblor contenido. Sus ojos cayeron en los apartados que hablaban de reglas, límites, consecuencias. Por un momento pareció un hombre a punto de desaparecer en la realidad de sus propias faltas. ¿Y si consigo demostrar que he cambiado?», preguntó, buscando alguna grieta por donde recuperar lo perdido. «Entonces se evaluará», contestó Clara, «con mediadores, con informes. No te devolveré la confianza por lástima ni por palabras. La recuperarás con humildad demostrada, no con regalos ni favores. Y no volverás a hablar con Lucía ni a aparecer sin aviso. Cualquier violación, yo actuaré». Alejandro cerró los ojos como si la frase de ella lo atravesara y le dejara un hueco. Sacó una libreta de su chaqueta, escribió algo y con una mano más firme que la que había tenido al principio, firmó la hoja que ella le ofrecía. No fue un grito de arrepentimiento, fue un gesto práctico, casi mecánico. Cuando devolvió la pluma, su rostro cambió.
La culpa se había instalado en sus facciones, pero no había solución milagrosa. «Me quedaré en el hotel esta noche», dijo al fin. «No quiero entorpecer, no quiero que los niños...» Se detuvo, buscando las palabras que calmaban la culpa sin convertirla en excusa. Clara asintió. No dijo vete, ni le abrió los brazos. Se limitó a observarlo mientras recogía algunas pertenencias en silencio, con la urgencia contenida de quien empaca una vida sin melodrama. Fuera de la ventana, los niños reían en el parque, sin saber que en la casa se cerraban capítulos. Al marcharse Alejandro, la casa pareció admitir el peso de la decisión tomada. Clara se quedó de pie junto a la ventana, con la carta en la mano, y por primera vez desde que todo empezó, sintió la mezcla ambivalente de alivio y miedo. Alivio por la claridad impuesta, miedo por lo que vendría. Abrió un cajón, colocó la documentación junto a los números de teléfono de la terapeuta y respiró hondo. Bajó al salón, preparó la merienda de los niños como si hiciera lo de siempre, porque la normalidad era un gesto que tenía que ser enseñado y sostenido. Cuando Mateo y Abril entraron, con las manos manchadas de tierra y la frente sonrosada por la carrera, Clara los abrazó. Fueron abrazos sin preguntas, de esos que corrigen el mundo en un instante. Esa noche, al acostarlos, los escuchó dormir como si el ruido del mundo se apagara dentro de su casa. Se sentó en la cocina con la luz baja y la mirada en la puerta cerrada que marcaba el umbral entre lo que había sido y lo que tendría que construirse. Llamó a Ana y dejó un mensaje breve. «Mañana hablamos». Luego miró el calendario que había colgado en la pared y, con una mano más firme que en la mañana, empezó a señalar las primeras citas. No era el final que había imaginado, ni tampoco el principio de algo sin sombras. Era, ante todo, un acto de responsabilidad. Y en ese acto, claro y mesurado, Clara percibió por primera vez la posibilidad de que la vida de sus hijos no quedara supeditada a las torpezas de un hombre, sino que tuviera un sostén trazado con cuidado. Al alzar la vista hacia la puerta, supo que tendría que aprender a convivir con la incertidumbre, a traducir cada paso en una vigilancia tranquila. Cerró la luz de la cocina, dejó la carta en la mesa como testigo y se fue a dormir con la sensación de que, aunque el camino iba a ser largo, ya no lo recorrería sola.